social. Son bendecidos. Hoy estamos celebrando el Día del Pastor y mis ovejas. Muchas gracias por hacerme este día feliz. Gracias por sus buenos deseos y por todo lo que me han hecho en este día. Yo sé que Dios le va a premiar sus esfuerzos y cómo ustedes han organizado este día para celebrar el Día de los Pastores, el Día de la Familia Pastoral. Amén. Me hubiese gustado tener todos mis hijos conmigo, pero llegará un día, hermanos, que ellos estarán conmigo aquí. Porque las promesas del Señor siempre son fieles y verdaderas. Y esas promesas, yo sé que no quedarán en el vacío. Pero aunque no lo tengo a ellos, lo tengo a ustedes, que son mis hijos. Así que muchas gracias. Dios me le bendiga. También bendiga a las personas que están aquí con nosotros. Pues esta mañana tenemos nuestra hermana Keren, hija de esta casa, que es quien nos va a traer la palabra en este día. Un aplauso para Keren. Dios me le bendiga más. Le agradezco a Dios en esta mañana por esta oportunidad, porque a Él le ha placido que hoy yo esté aquí. Y me siento regocijada, me siento contenta y a la misma vez me siento con mucha nostalgia. Porque así como ustedes dijeron ahorita tantas palabras hermosas, ahora me toca a mí decir las mías. Puedo decir que le doy gracias a Dios por haber puesto a esta pastora en mi camino, cuando en un momento dado de mi vida yo estaba muy turbada, no me estaba congregando, pero le estaba orando a Dios y le decía: pon una persona o ponme una congregación donde yo me pueda sentir que estoy acogida y que soy amada. Y un día la pastora fue a donde yo trabajaba a pintarse la uña. Ese fue el medio que Dios utilizó para que ella llegara donde yo estaba. Y el Señor la escogió a ella y me habló y me dijo tantas cosas. La pastora no me conocía, no sabía quién yo era, y el Señor la usó y comenzó a hablarme cosas desde mi niñez y muchas de las cosas que yo estaba padeciendo. Y hoy le quiero decir a esta pastora con todo mi corazón que la amo profundamente, y que aunque usted no vea que yo siempre esté aquí en su casa y que le estoy llamando, la quiero, como dice Pablo, siempre en mis oraciones. Porque yo sé que usted es una persona abnegada, entregada, esforzada, trabajadora, y se dedica mucho y más de lo que puedo imaginar a la obra de Dios. Yo sé que usted ha dado hasta el pellejo en los brazos del Señor, y yo sé que Dios a usted me la va a recompensar grandemente. Quizás no ha llegado lo que Dios está determinado a entregarle, pero yo sé que falta poco para usted recibir lo que Dios tiene preparado para usted. La amo profundamente y le pido a Dios que me la bendiga eterna y grandemente ahora, y también que lo veamos allá en los cielos, sigamos rebosando en los brazos del Maestro. Dios me lo bendiga más. Yo soy un poco llorona, a veces le pido tanto perdón a Dios por eso, pero es que no puedo retener esas lágrimas que brotan desde lo más profundo de mi corazón. Y créanme que cuando me llamó Jenny para ofrecerme o para pedirme que viniera a predicar, yo le dije que sí. Hablé con mi pastora del momento, que es Betty Castillo, que es una mujer también que la bendigo y la honro, y es una excelente pastora, al igual que la pastora Meralis, recta, directa, una mujer esforzada, una mujer también entregada a la obra del Señor, y que le agrada hacer las cosas bien para la gloria y la honra del Señor. Y cuando estaba buscando el mensaje, ustedes no saben la batalla que yo tenía. Primero tenía uno, yo decía: no, Señor, y después me cambiaron la fecha para venir a predicar, y luego digo: Señor, y ahora ¿de dónde tú quieres que yo hable? Pero yo soy una apasionada de la palabra de Dios. A mí me encanta
las historias. Y una de las historias que me llama mucho la atención es la historia de David. Y de ese personaje que vamos a hablar en este día. Pero antes de yo empezar, yo siempre hago una introducción que sea un pedacito de una adoración. Y yo quiero que todos se pongan de pies, por favor. Un segundito. Y se conecten por un momentito nuevamente a la presencia de Dios. Porque yo sé que Dios tiene cosas maravillosas para entregarnos todavía más en esta mañana. Y hay una canción que dice: no entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Es que tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Y usted y yo no lo podemos comprender. Con cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, sí Señor. Con cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Le decimos al Señor esas palabras, que usted entiende cómo un Dios tan grande pudo derramar en la cruz del Calvario su sangre por nuestros pecados. Es algo demasiado grande y es algo demasiado natural. Yo no puedo comprender cuán grande es el amor de Dios, porque todavía eso lo sigo preguntando. Porque no cabe en una mente humana un amor tan profundo, tan ancho y tan sobrenatural, que le dio la oportunidad a cada uno de nosotros
de hoy ser salvo. Aleluya. Mi alma alaba a Cristo. Yo no sé con qué expectativa usted vino hoy. Yo no sé lo que usted le pidió a Dios en la madrugada, esta mañana, ayer en la noche. Yo no sé cuáles son sus pensamientos. Yo no sé cuál es su preocupación. Yo no sé cuál es su posición. Yo lo único que sé es que a cada una de esas incógnitas Dios tiene la solución de sus problemas. Mi alma alaba a Cristo para siempre. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 16, su versículo de 1 en adelante. ¡Aleluya! Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. La palabra será leída en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorará a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, para que de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Porque Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vaca y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí, y lleva a Isaí, al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu visita, tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Sacrificaos y venid conmigo al sacrificio. Y sacrificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? ¿Son estos tus hijos? Y él respondió: no, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos claros, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó, lo ungió Samuel, y se volvió a Rama. Gracias, Señor, por tus palabras leídas, porque ellas son reales, verdaderas y maravillosas. Gracias porque tú eres que hace las cosas posibles en medio de lo imposible. Gracias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te allegues a cada corazón en esta mañana, que tú vengas ministrando los pensamientos, que tú vengas ministrando el corazón, que tú vengas ministrando hasta lo más profundo del alma de cada uno de los que están presentes en esta mañana. Padre, que estas palabras no solamente sean palabras escuchadas, sino que sean replicadas en cada una de sus vidas en el nombre de Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo sea movido en medio de cada
extraordinarias, como solo tú sabes hacerlas. En el nombre de Jesús yo te lo pido en esta mañana. Amén. Aquí tenemos una maravillosa historia, la cual me encanta. Y yo le puse por título a este mensaje: un corazón de siervo. Aquí vemos a David, ¿verdad? Pero antes de David ser ungido para ser rey, hubo primero una historia, ¿cierto? En el libro de los Jueces se registra muchos de los acontecimientos que vemos manifestados en Primera de Samuel. Sabemos que en ese entonces el libro de los Jueces manifiesta de que habían diversos jueces en aquel lugar, pero llegó un momento de que el principal juez era Dios, quien gobernaba dicho pueblo. Pero llegó un momento en el cual el pueblo comenzó a pedirle al Señor un rey. Parece que no se sentían cómodos con que Dios fuera quien lo dirigiera, quien lo gobernara, quien lo bendijera y quien hablara por ello. Muchas veces nosotros tomamos actitudes delante de Dios y a veces Dios nos da permisibilidad en ciertas cosas. Cuando el pueblo comenzó a reclamarle a Dios que le diera un rey, que ellos querían un rey como las demás naciones, pues Dios le permitió, sí, un rey que él no había elegido para que gobernara a Israel, pero se lo permitió por un momento porque el pueblo estaba como atosigado, por querer tener un rey que gobernara, ¿verdad? Pero si Dios estaba gobernando, ¿qué mejor rey que él? ¿Qué mejor rey en tu vida y en mi vida que Dios para gobernar? Pero muchas veces nuestros ojos naturales nos hacen ver cosas que nos llevan a cometer errores. La nación de Israel veía a las demás naciones con reyes y ellos también querían tener uno. Pues Dios le permitió a Esaú ser rey de Israel. Al principio, cuando Esaú comenzó su reino, quizá no era un hombre arrogante, ni lleno de intriga, ni de odio, ni de resentimiento. Al principio él pudo haber comenzado bien su reinado y Dios estaba con él. Sí, porque Dios estaba con él, el Señor lo bendijo, mientras estuvo ahí no perdió la batalla, siempre ganaba todas las luchas que se proponía. Pero ojo, llegó un momento en el cual el rey Saúl se corrompió, su corazón se desvió y comenzó a hacer las cosas retorcidas delante de la presencia de Dios y comenzó a desviarse de lo que verdaderamente él tenía que hacer, que era consultar a Dios en cada batalla, consultarlo en cada cosa que iba a hacer, obedecer en cada palabra que el Señor le ordenaba a través del profeta Samuel. Pero llegó un momento que él se corrompió, ¿verdad? Pero Dios, desde un inicio siempre, yo digo que él tiene una as debajo de las mangas, ¿verdad? Él nunca deja nada ni deja un cabo suelto, él todo lo amarra y pone cada pieza en su lugar. Llegó un momento que cuando Samuel se corrompió, Dios le habla a Samuel y le dice: mira Esaú, yo no sé por qué llora tanto si yo lo deseché. Muchos de nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Y hizo tantas cosas que llegó un momento que ya Dios lo desechó. ¿Por qué? Uno de los trabajos de Saúl era eliminar a la nación enemiga donde Dios le mandaba a conquistar eso. Mira, aniquílalo a todo. Pero hubo algo que él hizo, que no aniquiló, que fue el rey Agag con todas sus poblaciones, ¿verdad? Con todo, cada uno de sus habitantes. Él agarró, cogió lo mejor que tenía esto, el ganado, el oro y todo eso, y se lo llevó. Pues Dios aborreció eso, porque si Dios te manda a exterminar algo, usted tiene que exterminarlo, arrancarlo de raíz, que no quede ni siquiera el nombre ni el pensamiento de que dicha situación se manifestó y que existió. Pues Saúl no hizo eso, y eso provocó, esto fue la gota que llenó la copa. Eso aborreció, molestó tanto al Padre que lo desechó. Pero Dios tenía a alguien en su reserva, el cual me encanta hablar de este personaje. Este muchacho, hijo de Isaí, que este hombre lo tuvo en su vejez. Me encanta porque a veces los padres, cuando tienen los hijos en la vejez, como que lo añoñan un poquito, ¿verdad? Y le dan todos los gustitos, y lo ponen, le dan la mejor ropa, le dan la mejor tablet, lo ponen en los mejores colegios,
le dan la mejor educación posible, lo ponen en instituto de inglés para que sean gente profesional y de buen rango en la sociedad, que no sean un mediocre, ¿verdad? Pero con David ocurrió todo lo contrario. David, en vez de ser apapachado, desde que tenía cierta edad, lo mandaron al campo a pastorear las ovejas, que ese era un trabajo que le tocaba a uno de sus hermanos, pero como ya los demás iban a la guerra, ¿verdad? Porque servían al rey Esaú, pues entonces a él le tocó la tarea de pastorear. Yo comienzo a parafrasear y comienzo a hacer una película de la vida de David. Yo imagino a su papá: David, vete a llevar las ovejas al campo, a que vayan a comer pasto para que estén sanas. Y David decía: sí, padre, yo lo voy a hacer. David, mire, traiga las ovejas. Sí, padre, yo las traigo. Mira, sírvele a tus hermanos. Sí, padre, yo lo hago. Y en todo lo que David, el padre, le mandaba hacer, él lo hacía. Pero muchas veces acontece de que nosotros, cuando nos llegan situaciones que nos mandan a hacer algo, ponemos miles de peros. ¿Por qué Dios elige a David? Dios elige a David por el corazón que tiene David. Porque a pesar de que David era un niño que lo tenían como apartado de la familia, lo tenían como al menos, porque David no tenía una estatura como tenían los de los hermanos de él. No tenía agilidad quizá como en la guerra como tenían sus hermanos. Claro, porque ¿cómo la va a tener si no le dieron la oportunidad de desarrollarse? Si no le dieron la oportunidad de sacar a relucir ese potencial que llevaba adentro. Pero Dios sabe lo que hace. El Señor permite ciertas preparaciones en el anonimato para Él luego glorificarse en el público. Dios permitió que David fuera al campo a pastorear las ovejas. Y ahí David comenzó a conocer, porque David escuchaba de Dios, ¿verdad? Decía que era un Dios bueno, que era maravilloso, que era poderoso, que Él había enviado por ejemplo, a Moisés a liberar a su pueblo, y un sinnúmero de historia. Y David quedó fascinado con este Dios, ¿verdad que sí? Y David comenzó, a medida de que iba pastoreando sus ovejas, comenzó a tener una intimidad en secreto con Dios, que no conocía ni Isaí, no conocía a su mamá y tampoco conocían sus hermanos. A medida de que David estaba en el campo pastoreando las ovejas, David comenzó a deleitarse, a estar a solas con Dios. Una de las características que me encanta de David es que a pesar de todo, de sentirse solo, de no estar muchas veces compartiendo en familia, de que no lo tuvieran ni siquiera presente, de que lo echaran al menos quizás por su estatura o por otras situaciones, ¿verdad? Él como que entendía de que había alguien importante y mayor que todo eso, que era Dios. Amén. Y ese alguien fue que lo impulsó a él a tener una intimidad profunda. Mientras David estaba en el campo, David comenzó a preparar un día un algo. Y sabrá Dios si su mamá le dijo: mira, tú eres un poeta, tú eres un cantautor, no permita que nadie robe tus sueños, no entierre lo que Dios a ti te ha entregado. Comienza a escarbar, comienza a profundizar en lo que tiene tu corazón guardado, en este anhelo, comienza a buscar. Porque déjeme decirle que muchas veces hay alguien siempre que te impulsa a hacer cosas que tú tienes queriendo hacer mucho tiempo y no la haces, porque no hay alguien que te dice hazlo. Y cuando viene a ver, la mamá de David era una de esas, aunque no se habla mucho de ella en la Biblia, ni se ha mencionado tampoco, porque ella no es muy mencionada o nunca se ha mencionado por lo que puedo entender a través de la palabra. David prepara su arco y comienza a cantar en su momento de soledad con sus ovejas, ¿verdad? Pero llega un momento en el cual David estaba sentando, llevando a su oveja acá, llevándola allá, la lleva a tomar agua, lo lleva a tomar el mejor pasto para que esté gorda, para que esté bonita y esté saludable, así puedan tener una mejor producción de ovejas. Pero llega un momento que se presenta un león, ¿verdad? Y ese león quiere arrasar con las ovejas de David. David, en ese momento, cuando ve al león, se atemorizó y le dijo: ay, Señor, ayúdame. ¿Y cómo yo lo voy a hacer? Señor, ayúdame. Y comenzó a clamar. Y comenzó a clamar. Y le decía: Señor, ayúdame. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Entonces él comenzó y cogió su onda y su piedra y comenzó a ir a batallar con ese león para que no se comiera esa oveja. Para que ese león no dañara esa oveja, ¿verdad que sí?
Así son los pastores. Así son los pastores. Los pastores comienzan a educar y a introducir sus ovejas, a dar enseñanza. Y cuando hay una malicia del diablo que viene a querer destruir, el pastor se levanta para que esa oveja no sufra por consecuencia de la artimaña del enemigo. Así son los pastores que se levantan en las iglesias para dirigir a dichas ovejas y no se pierdan. Así son los pastores que se levantan para enseñarte a ti y a mí que nosotros debemos de andar por el camino correcto. Y que cuando el diablo se levanta y que cuando se levantan las malicias, siempre Dios pone al pastor a la busca de nosotros y defendernos de toda artimaña que pueda presentarse. Pero también hubo otro momento donde David batalló con un oso. ¿Verdad que sí? David batalló con un oso para que no dañara y no se fuera a comer sus ovejas. Todos esos acontecimientos que aconteció en ese campo a solas, David no sabía que él iba a ser rey, ¿verdad que sí? David ni se imaginaba que él tenía un potencial tan grande por dentro. David ni pensaba que alguna vez iba a poder dirigir a una nación tan grande como el pueblo de Israel. David ni siquiera percibía de que él podía hacer lo que Dios dijo que iba a hacer, pero él ni siquiera se imaginaba porque Dios todavía no se lo había dicho. ¿Y cuánta gente anda disminuyéndolo a usted diciendo, ¿y esta de qué se cree? ¿Y tú de qué te crees? Sabrá Dios, David le dice, mira, vete ahí pastorcito, vete a matar a tus ovejas para el campo, tú no tienes nada que hacer aquí. Y en ese anonimato, a donde Dios lleva a David, donde no es reconocido por nadie, donde es minimizado por su familia, es ahí que Dios empieza a preparar a ese pastorcito para que luego sea el gran rey de Israel. En ese anonimato David empezó a vencer sus leones internos, sus osos internos, sus debilidades y todo lo que podía ver o pasar por sus pensamientos en ese anonimato donde nadie lo conocía, donde no había aplausos, donde ni siquiera su familia podía creer en él. Me imagino que cuando David mató al león que le fue a contar a sus padres, le dijeron que él estaba loco, que de dónde le habrá resurgido eso, que cómo él se podía enfrentar a un león. Cuando volvió con la historia del oso, su papá le dijo, no, tú tienes que estar loco, porque de dónde te resurge a ti tú matar a un oso tan grande que tiene más fuerza que cualquier ser humano. Pues déjeme decirle una cosa a usted, que esos osos, esos leones internos o físicos que usted puede tener, aunque mucho parezca que es imposible, para Dios es posible, porque Dios le dio la victoria a David en medio del campo de batalla, para que matara al león y al oso y pudiera ser victorioso y a sus ovejas no le pasara nada. Déjeme decirle a usted que aunque nadie crea lo que usted le dice, hay uno que sí le cree. Hay uno que está pendiente de lo que usted y yo hacemos. Hay uno que aunque muchos humildes le den la espalda, él siempre está al frente. Hay uno que nunca usted lo deja solo. Y cuando usted está falta de amor, él siempre se hace presente. Cuando usted está falta de apoyo, él está ahí para brindarle su mano amiga. Cuando usted está solo, él es su mejor compañía. Cuando nadie a usted lo reconoce, él es quien lo reconoce a usted. Y déjeme decirle que en ese momento de soledad es cuando usted aprende a conocer a Dios. Yo estoy segura que David no pudo ser vencedor si no hubiese conocido al Dios de Israel que le ayudó a pelear esa batalla. Y yo estoy segura que dentro de tantas cosas, me imagino que él pasó, él se sentía solo y desamparado. Él podía decir, yo pudiera estar ahora con mis padres, disfrutando de tantas cosas, pero tengo que estar aquí en el campo y yo tengo que obedecer. La sencillez de su corazón fue lo que atrajo a Dios. Por eso fue que Dios le dijo a Samuel, ve y unge a David, porque su corazón es conforme al corazón mío. Y tú dirás, ¿por cómo es que un corazón humano puede ser conforme al corazón de Dios? Te lo voy a detallar ahora mismo. Sí puede ser, porque cuando en tu corazón no hay odio, es conforme al corazón de Dios tu corazón. Cuando en tu corazón no hay resentimiento, tu corazón es conforme al corazón de Dios. Cuando tu corazón no quiere lo de nadie, lo de afuera, tu corazón es conforme al corazón de Dios. Cuando tú eres un hombre y una mujer obediente, tu corazón es conforme al corazón de Dios. Cuando tú eres una persona
conforme al corazón de Dios. Cuando tú eres una persona que está en una posición y te dicen algo, tú aprendes a callar tu corazón y conforme al corazón de Dios, porque ahí es que Dios comienza a hablar por ti, a pelear por ti. Bendita sea la gloria del Señor. Y si comenzamos a ver las historias más adelante, del capítulo 16 de Primera de Samuel, vemos grandes maravillas. Una de las cosas que me agrada de David es una de las características, es que él aprende a reconocer su pecaminosidad delante de Dios. David reconoce que él es pecador. David reconoce que él tiene debilidades. David reconoce que sin Dios su vida vale nada. David reconoce que fuera de Dios no puede alcanzar lo que él se ha propuesto. David reconoce que él, su fuerza y todo lo que él tiene depende del Dios vivo. Y déjeme decirle, hermanos, que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, a Dios le agrada eso. Porque Él dice, ella depende de mí o Él depende de mí. Él entiende que su centro soy yo. Él entiende que quien puede limpiarlo a Él soy yo. Él entiende que su victoria viene de parte de mí. Entonces eso es maravilloso cuando usted y yo reconocemos que aún estando aquí en esta tierra somos pecadores o fuimos pecadores, porque ahora somos lavados con la sangre de Cristo. Mi alma alaba al que vive para siempre. Otra de las características que tiene David es que él era dependientemente de Dios. David entendía que sus luchas y su batalla dependían del Dios Todopoderoso de Israel, aquel que lo llamó, que lo unió, que lo escogió y lo posicionó en el lugar donde él estaba. Él entendía que su dependencia venía de él. Cuando David fue ungido para ser rey, luego él fue, ¿verdad que sí?, más adelante a la carpa o al palacio de Saúl, porque en esos momentos Saúl recibía unos demonios que lo atormentaban, que venían de parte de Dios, lo dice la palabra, ¿verdad? Unos espíritus malos que lo atormentaban. Y como David se deleitaba en la presencia de Dios tocando el arpa, ¿verdad que sí? Esas melodías tranquilizaban esos espíritus malos de Saúl. Y ahí comenzó el reinado físico de David. Primero fue en el anonimato. Ahora se va a empezar a manifestar lo que usted y yo hacemos en secreto. Ahora se empieza a manifestar en lo público. Cuando David mató a Goliat con una sola pedrada que le dio, ahí Dios comenzó a bendecir y a exaltar y a honrar a David, su siervo. Que por eso dice David y siervo. ¿Qué significa la palabra siervo? Es un ser que se dedica a servir sin importar la paga, sin importar la situación o la circunstancia, sin importar su legalidad o todo lo que usted y yo no podamos imaginar. Un siervo es aquel que se desprende de todo lo que es para dedicarse a su Señor y hacer las cosas conforme a lo que su Señor le encomienda. Eso era David, un siervo. Un siervo que estaba dedicado al servicio de Dios todo el tiempo. Y todo lo que Dios le decía, él lo hacía. Y con todo eso, David era un hombre exitoso en la guerra. No sabía pelear, lo enseñaron, lo adiestraron, lo posicionaron en la guerra. ¿Y qué Dios hizo? Cada batalla que David iba al campo de batalla nunca perdió una sola. Porque al Dios que usted y yo le servimos es varón de guerra, que nunca ha perdido una batalla. Usted y yo le servimos a un Dios que nunca ha perdido una batalla. Usted y yo le servimos a un Dios que nunca ha perdido una batalla. Usted y yo le servimos a un Dios que nunca ha perdido una batalla. Cada batalla que usted y yo enfrentamos, Dios está al frente. Y usted que quiere venir por su propia fuerza, pues déjeme decirle que no. Porque usted no puede pelear solo si no hay alguien que va delante de usted como escudero. Cada una de las batallas de David, por más recia que fuera, Dios estuvo presente. Y por eso era que amaban tanto a David, comenzaron a propagarse la victoria de David en todas las ciudades. Todo el mundo comenzó a conocer a David por sus victorias. Pero ¿tú sabes por qué fue? Porque Dios lo honró a él. Dios lo honra a usted y me honra a mí también. Cuando usted y yo somos siervos dedicados, entregados y abnegados a hacer las cosas y la voluntad de Dios. Cuando usted no se opone a hacer las cosas que Dios a usted le encomienda, Dios a usted lo honra en público.
Mientras usted está en los secretos, nadie lo conoce. A David no lo conocía nadie, solamente su mamá y su papá. Pero luego entonces David comenzó a ser conocido por todas las regiones de Israel, por sus batallas, por ser un hombre justo, por ser un hombre cabal, por ser un hombre dedicado, educado, honrado y que sobre todo temía al Dios de Israel. En cada batalla él decía, la gloria no es mía, eso lo hizo ¿quién? Jehová. Este fue que lo hizo, no lo hice yo, eso lo hizo él. ¿Sabe por qué? Porque él reconocía que cada batalla que él libraba era porque Dios estaba al frente de esas batallas. Y yo le pregunto en esta mañana a usted, ¿qué usted le dice a Dios cuando usted está enfrente de la batalla? ¿Qué usted hace cuando usted está en medio del campo de batalla? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Cuáles son las palabras que usted le dice al Señor cuando usted está en el campo de batalla? Que usted ve que la guerra puede estar perdida. ¿Usted se va a dar por vencido? ¿Comienza usted a reclamarle a Dios o comienza usted a alabar a Dios en medio de estas batallas? ¿Comienza usted a honrar a Dios o comienza usted a quejarse en cada batalla? Déjeme decirle que cada batalla que usted libra, el Todopoderoso va delante de usted aunque usted no lo pueda ver. Cuando usted esté en la guerra, cuando usted esté en el campo de batalla, usted tiene que hacer como David, que me imagino, yo lo voy a hacer así, me imagino que David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Comenzaba también a cantar el Salmo 91. Comenzaba también a citar el Salmo 35, que decía, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él no fueron avergonzados, ¿no? Sino que fueron librados, aleluya. Cuando usted esté en el campo de batalla, usted tiene que comenzar a decirle, Señor, tú eres Jehová mi pastor, que nada me faltará, porque en lugares de delicado pasto, tú, Señor, a mí me harás descansar, y junto a agua de reposo, tú, Jehová, a mí me pastorearás, porque tú eres quien confortará a mí mi alma, el cual me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Cada vez que David se encontraba en aflicción, David clamaba ¿a quién? A Jehová. Clame que Él lo va a escuchar. Búsquele que usted debe encontrar. No sea desagradecido. No sea como el leproso que registra Lucas, donde Dios lo sanó y solo uno se le volvió a dar la gracia por lo que Dios había hecho por él. Aprenda a ser agradecido. Aprenda a ser un ser que dé gracias por todo, que usted no vea por qué tiene que dar gracias. Y yo sé que es duro cuando usted tiene que dar gracias y usted no sabe por qué. Porque muchas veces en mis batallas, en mis pruebas que he tenido que enfrentar, me quejaba bastante. Ya me podían poner el nombre de quejo, porque por todo yo me quejaba. Y una vez Dios usó un predicador y me dijo, dame gracia por todo y no pregunte por qué. Bástate de mi gracia. Yo le dije, ajá, ¿y tú crees que es fácil bastarme yo de tu gracia cuando yo estoy pasando por dicha o cual situación? ¿Tú crees que es fácil por lo que yo estoy pasando? Pues déjeme decirle que no es fácil, es verdad. Pero es bastante sustancioso cuando usted se basta de la gracia de Dios y comienza a darle gracia, aunque usted no entienda por qué la razón, porque luego entonces usted va a ver las victorias que Dios usted le va a entregar a través de su adoración, a través de su oración, a través de su sacrificio de oración a Dios, para que luego usted pueda ser bendecido a través de Él. Por eso fue que en un momento dado David, cuando se sentía atemorizado y no tenía deseo ni de orar, ni de leer la palabra, comenzó a decirle, alma mía, alaba al Señor. Comenzó a darle una ordenanza a su alma para que él adorara a Dios, porque él entendía que si él no lo adoraba, su vida se podía deteriorar. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de ayunar, cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros entregamos ministerios, cuando nosotros nos apartamos, nuestra vida se va deteriorando y nuestra alma se va apagando como la luz cuando un bombillo, usted ve que se va apagando poco a poco, cuando se va a dañar hasta que al final se daña el bombillo, porque muchas veces el bombillo no se quema de inmediato, el bombillo te da señales de cuando se va a quemar.
Él comienza con un parpadeo, luego un día prende y otro día se apaga. Vuelve y prende y vuelve y se apaga. Vuelve y prende y vuelve y se apaga. Y luego se queda como parpadeando y luego ¡pra! Da el golpe. Así le pasa a nuestra alma cuando nosotros nos descuidamos. Un día estamos prendidos y otro día estamos apagados. Un día estamos prendidos y otro día nos apagamos. Y llega un momento que terminamos de apagar en vez de terminamos de encender. ¿Qué yo le quiero dejar dicho con esto? Que para usted ser lo que Dios dijo de usted, usted tiene que aceptar la voluntad de Dios. Una de las cosas que caracterizan a David es porque él aceptó lo que Dios a él le encomendó. Quizá yo entendía y quizás se sorprendió y dijo, pero yo, un pastor de oveja, voy a poder pastorear o dirigir a un pueblo tan grande como este. Mira, Señor, tú lo pensaste bien. Tú pensaste bien en lo que tú me encomendaste. Sí, Dios lo piensa demasiado bien porque Dios no se arrepiente de lo que dice de cada uno de nosotros. Él no se olvida de lo que dice de usted y de mí. Él lo tiene demasiado presente. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestras actitudes. Que usted reciba con actitud y con agrado lo que Él le ha puesto en la mano. Yo sé que hay ministerios que son difíciles. Yo sé que hay situaciones que son difíciles. Pero nunca es imposible lograrlo en los brazos del Todopoderoso. David, un rey que fue ungido por el mismo Dios. Un rey que fue capaz de pelear todas y cada una de aquellas guerras. También tenía debilidades, como usted y como yo. Él no fue todo perfecto, no. Fue un hombre que también flaqueó y cometió sus errores. Pero a lo que Dios más le agrada de un corazón sincero y de un corazón humillado es cuando tú reconoces que tú pecaste y tú te vas a la presencia de Dios y te arrepientes. Yo sé que pequé, yo sé que fallé, yo sé que te ofendí, pero aquí estoy, perdóname. Perdóname porque yo he fallado contra ti, Jehová, perdóname. Fallé con aquel que me ungió, con aquel que me eligió, con aquel que estuvo ahí conmigo. Te fallé, Señor, como hombre te fallé. Te fallé porque pequé, Señor, perdóname. Aquí yo estoy, perdóname. Dios te perdona. Pero así como Dios le dijo a David, la espada nunca se apartará de tu casa. Y eso queda registrado no para que nosotros hagamos lo que David hizo, no. Esto es para que usted y yo aprendamos a meditar y analizar y a huir de las tentaciones cuando se presentan en nuestras vidas. Hay que huir de las tentaciones, porque en Romanos capítulo 12, versículo 2 habla mucho de eso. Habla del viejo hombre que puede morar en nosotros, que moraba en nosotros, que de vez en cuando sale a relucir. Usted sale con una cosa media rara y dice, pero ¿qué fue lo que me pasó? Analícese. Puede ser que en ese momento David se descuidó, ¿verdad que sí? Quitó un poquito los ojos de la presencia de Dios y se enfocó en lo que su carne le estaba exigiendo en ese momento. Y por eso pudo haber flaqueado. Pero es que nada es perfecto, porque el único perfecto aquí es Dios. Y el único que perfecciona aquí es Dios. Y la palabra de Dios dice que cada día su obra sigue siendo perfeccionada en cada uno de nosotros. Y que nosotros seremos perfectos cuando seremos levantados y estemos juntamente con Él morando en los cielos. Ahí es que nosotros seremos al 100% perfectos. Mientras estemos en esta tierra vamos a tener dificultades, vamos a tener pruebas, vamos a tener momentos de crisis, momentos de depresión, porque la depresión se manifiesta. Ahora usted que sabe si la quieres aceptar en tu vida o si la quieres reprender y echar fuera, porque Dios a usted y a mí no delegó algo, nos dio autoridad. Y esa autoridad es para que usted y yo la sepamos utilizar. No es para que usted meta la espada en la vaina y la rumbe por ahí, no. Es para que usted siempre esté con la espada así. Y cada gigante que venga usted le muere la cabeza. ¿El gigante de qué? De la mentira. ¿El gigante de qué? De la fornicación. ¿El gigante de qué? Del adulterio. El gigante del chisme. El gigante de la inseguridad. El gigante de la inferioridad. El gigante de un espíritu de conmiseración que a veces se nos mete dentro. Ay, que yo no sirvo para esto. Que yo no doy para esto. Que yo no puedo esto. Que yo no sé para qué me pusieron en esto.
que somos perfectos, vuelvo y le digo, pero usted en la mano de Dios, usted es una excelente vasija, el cual a usted Dios es quien lo va a ir moldeando en el camino. Aunque usted no entienda cómo tomar una espada, Dios va a poner una persona a usted que le enseñe. Aunque usted nunca ha matado a una gente o nunca ha ido a la batalla, Dios le va a enseñar a través de alguien, porque Él no va a decirlo para decirle lo que usted tiene que hacer. Dios capacita a otros para que luego le enseñen a usted. Y tengo para decirle que el trabajo del pastor, para culminar con esto, es igualito que el trabajo que David hizo en el campo. Así como Dios ungió a David, así también ungió a cada pastor. ¡Aleluya! Así como David estaba en el anonimato, así hay muchos pastores que aún están en el anonimato y nadie lo conoce. Pero llega un momento en el cual Dios lo exalta y lo lleva y lo exhibe, así como se exhibe una prenda cuando está bien pulida y está terminada. Así David fue exhibido cuando comenzó a pelear en la guerra. Su primera victoria fue cuando derribó a Goliat. Y las siguientes guerras que se fueron presentando, así son los pastores, cuando tienen que presentarse en cada dificultad de mi vida y de la suya. El pastor siempre está como un siervo dispuesto a dar su vida por cada uno de ustedes. El pastor Dios lo unió ¿para qué? Para que nosotros podamos estar sometidos a nuestros pastores, como dice Pablo. Someteos a vuestras autoridades, la cual Dios ha constituido para que nos dirijan a nosotros, porque ellos son los que darán cuenta de nosotros ante el Padre Celestial. Cada pastor tiene una encomienda demasiado grande, el cual es una responsabilidad muy pesada. Sufren, lloran, son malinterpretados, son señalados, son juzgados, son sepultados, son condenados, pero al final el único que valora el esfuerzo del pastor es Cristo. Él es quien le da el valor mayor al pastor, porque muchas veces hasta nosotros denigramos a nuestros pastores y hasta a veces los señalamos por conductas que nosotros entendemos que ellos no deberían de tener. Muchas veces decimos, oh, usted es el pastor y por el pastor no es así, pero ¿qué fue lo que le pasó? A veces tenemos que entender que tenemos leones internos que tenemos que seguir venciendo para que Dios siga naciendo a través de nosotros. Nuestras acciones tenemos que entregárselas al Señor para que Él siga naciendo en nosotros, para que esta misericordia de Dios cada día más siga arropando en nuestras vidas. Y con esto termino. Cada pastor, cada diácono y cada siervo que estamos aquí presentes, Dios a cada uno de nosotros nos ha ungido para que mañana usted y yo salgamos a hacer la encomienda que Dios a nosotros nos ha entregado. Ejerza bien su liderazgo, porque Dios a usted le pedirá cuenta de lo que ha entregado. Si usted canta, cante. Si usted predica, predique. Si usted es maestro, enseñe. Si usted limpia el templo, limpielo bien, porque es para el Señor. Si usted es pastor, pastoree bien. Y el que todavía no está al frente de una congregación, comience a prepararse, porque en su momento Dios usted lo va a exhibir. Con esto concluyo. Dios me le bendiga a todos.